Soy abogado de profesión. Repito, mi nombre es Alejandro Niño Castillo. Soy abogado litigante, especializado en docencia y pedagogía universitaria, especializado en derecho laboral, en penal, y soy coaching educativo. He tenido la oportunidad de asistir a varios simposios como coaching educativo en las diferentes universidades de Europa, la Complutense de Madrid, la Sorbona de París, la Heisenberg de Alemania, donde se está gestando una ciencia que se llama la andralogía. La andralogía es un modelo de coaching educativo donde se pretende impartirle una preparación, una preparatoria única y exclusivamente a los docentes universitarios, para que tengan todas las técnicas de transmitirle el conocimiento científico a los adultos como ustedes, adultos mayores, que no sé si en ingeniería se dé ese tema, pero en la Facultad de Derecho hay un buen número de adultos mayores que van a crear, a hacer realidad sus sueños. Entonces, llegan tarde, llegan pasados de años, y esa ciencia lo que permite es que los estudiantes a su ritmo puedan aprender el conocimiento científico. Porque no es lo mismo poner uno a aprender a un joven de 20 años, 25 años, a una persona que sobrepasa los 50 años. Ya en ese orden de ideas y en ese orden comparativo, los aprendizajes son más dificultosos. Entonces, esta ciencia lo que permite, así como hablamos de la pedagogía para los niños de preescolar, para los niños de primaria, para los jóvenes, adolescentes que están en la media y finalmente los que van de bachillerato, hay técnicas que permiten que los docentes entren en un proceso de educación moral, ético, a los estudiantes de esas asignaturas. Entonces, en la vida profesional se ha tenido en cuenta que muchas personas, por su calidad de vida, por su condición laboral, aquellas personas que en tiempos normales, no en tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y que aparentemente estamos tratando de salir, son personas que realmente descansan poco. El tiempo que tienen durante las 24 horas es poco. Por ejemplo, hay personas que salen de su casa tipo 3 de la mañana porque viven en unas localidades lejos del sitio donde laboran. Algunos tienen la fortuna que llegan a un sitio donde la empresa les manda el transporte y pueden de alguna manera llegar un poco más tranquilos a su trabajo. Pero hay personas que no tienen esa oportunidad, hay personas que tienen que usar el servicio público, el tradicional, otros tienen que hacer uso del Transmilenio. Ese solo ejercicio de por la mañana, tener uno que salir de su casa, corriendo todos los riesgos y peligros que pueden haber, porque aún no ha amanecido, subirse a ese transporte, eso ya genera un estrés.
llegar uno a su labor, cumplir con su horario, que si mucho menos son jornadas de 9 horas, es estresante. Y finalmente, si tienen que ir a la presencial, ir a la universidad y hacer jornadas de 4 horas, sigue siendo estresante. Entonces, en ese concepto, los adultos sufren mucho, tienen unas condiciones precarias de cansancio, de orden psicológico, sin dejar de lado toda la problemática social, económica que puedan tener. Porque si bien es cierto, esto no es un paraíso. Todos tenemos dificultades económicas, dificultades sociales, dificultades laborales. Estamos atravesando momentos muy difíciles, donde si bien es cierto, la gente se da por bien servida poder subsistir. Aquellos que podemos hacer otras actividades, como gozar de un buen empleo, como poder ir a capacitarnos, tener un alimento, tener un descanso moderado, estamos aparentemente salvados. Entonces, estos hombres y mujeres que hacen esos grandes esfuerzos, pues tienen unas limitantes enormes para el aprendizaje del conocimiento científico. Y es ahí donde estos docentes, docentes de vocación, profesionales que han estudiado para ser docentes, tienen un compromiso social de transmitir un conocimiento adecuado, liberado de toda persecución, porque el buen docente no es el que persigue, no es el que castiga, el buen docente es el que guía y conduce al éxito al estudiante. Esa es la gran oportunidad que van a tener ustedes conmigo. Yo normalmente soy docente del área de la Facultad de Derecho de la asignatura Derecho Laboral, porque esa es mi especialización, porque soy abogado litigante, soy abogado de los juzgados, yo soy el que voy a los juzgados a presentar demandas laborales, a defender los derechos fundamentales de los trabajadores. Yo soy el que me enfrento, entre comillas, con la contraparte, el abogado del empleador, frente al juez. Ese es mi estilo de trabajo como abogado litigante. Eso me permite entonces tener un conocimiento amplio sobre el Código Sustantivo del Trabajo, que está dividido en 3 libros. Uno es el libro que vamos a ver nosotros en este módulo, que es el derecho laboral individual. Ese es el derecho que nosotros vamos a ver. Así se llama, derecho laboral individual. A ustedes les colocan legislación laboral, pero es un nombre que le dieron. Pero nosotros vamos a hablar de derecho laboral individual, que es igual. El segundo título que tiene el código es el derecho colectivo, todo lo que tiene que ver con el tema de sindicatos, todo el tema relacionado con los sindicatos. Y el tercer título es el derecho laboral procesal. Ese derecho procesal es la gasolina que debe tener un vehículo para que funcione. Entonces, tenemos el vehículo que lo podemos asimilar al código sustantivo laboral. Pero para que esas normas que están condensadas en ese código funcionen a favor del trabajador o a favor del empleador, se necesita
el Código Procesal Laboral, porque ese procesal es un manual de funciones para el desarrollo de las demandas, cómo se hacen las demandas, cómo se contestan, ante qué jueces, porque hay varios jueces, cómo se va a desarrollar la audiencia, cuántas etapas tiene la audiencia. Entonces, ese procesal es eso para que el derecho funcione. Entonces decimos que esa es la gasolina que necesita el vehículo para que funcione, para que ande. Con gasolina el carro andó. Claro, ustedes me podrán decir, profe, pero si no tiene aceite, profe, pero si las ruedas no tienen aire, profe, pero si no tenemos la llave, profe, pero si no tenemos el conductor. Es un ejemplo de que coloqué que la gasolina es el elemento para que el vehículo arranque, simplemente para hacer el símil, el paralelo entre el código sustantivo y el procesal laboral. Entonces, en ese orden, es que este docente viene ante ustedes, los ingenieros, a dictar una clase de derecho laboral. Claro, si bien es cierto, yo no puedo llegar ante ustedes con unas ínfulas, porque ustedes no van a tener sino este módulo, estas 20 horas para conocer del derecho laboral, la importancia del derecho laboral en las carreras de ustedes. Porque si bien es cierto, ustedes, dentro de lo que yo conozco de la ingeniería, ustedes son unas personas que pueden ser inclusive gerentes de las empresas. Tienen ese bagaje académico, tienen ese conocimiento académico que les permite no solamente desarrollar la carrera que ustedes están estudiando, sino que también pueden ser gerentes de su propia empresa. Entonces, para yo ser gerente, es aquí y ahora el momento que tengo que aprender de derecho laboral para poder manejar la compañía. Y no tienen otra oportunidad, no tienen otro momento. Es aquí y ahora. Es en este momento, en este módulo, donde ustedes van a tener la oportunidad de aprender el derecho laboral. Voy a hacer mi mayor esfuerzo, porque yo tengo un compromiso social con ustedes. Mi vocación es que ustedes aprendan derecho laboral. Tengo toda la capacidad de contenido, de experiencia, de conocimiento para poderles responder, para poderlos guiar, para poderlos conducir al éxito del módulo y que ese éxito también se vea reflejado en su vida profesional. Entonces, han sido muchos los cursos de ingeniería a los que he tenido la oportunidad de dictarles esta asignatura. No es la primera vez. No es la primera vez que estoy en la Universitaria de Colombia. Yo soy docente de planta de la institución y por eso lo envían a uno a que presente, guíe la cátedra de Derecho Laboral con los chicos de ingeniería en la Facultad de Ingeniería. Yo tengo una experiencia como docente universitario de unos cuantos años. Y eso es lo que me permite tener esa solvencia para sacar adelante los cursos. Vuelvo y lo repito, sin ufanarme, con un poco de humildad más bien. Mi condición es conducir, guiar a los estudiantes por la vía, por el sendero que nos conduce al éxito. No soy un mandatario. Ustedes vienen a estudiar porque pagaron su estudio, porque quieren sacar adelante el proyecto y son ustedes mismos, de acuerdo
a la responsabilidad que tengan que sacan adelante esta asignatura. De modo pues que bienvenidos. Como les repito, hago mi mayor esfuerzo para sacar adelante este proyecto y que ustedes, al finalizar el módulo, quisiera saber cómo se sienten hoy en materia de conocimiento del derecho laboral y cómo salen del módulo, porque esos son dos interrogantes válidos que uno debe tener en cuenta para hacer una evaluación del docente y una evaluación también de los estudiantes. Bueno, hasta ahí cómo está el sonido, la interpretación de la clase. ¿Alguno que me quiera hacer su comentario? Sí, adelante. Adelante, Julie. Buenas noches, profe. Buenas. Jorge Ariel, ¿cómo Sí, está? señor. Muy bien. Pues con grandes expectativas porque de derechos laborales no sabemos nada. Pues no sé nada eh, personalmente. Vale, listo. ¿Tú qué haces, Jorge, en tu vida diaria? Eh, Trabajo, profe, por ahí soy soldador. Qué bien, qué bien. Eso hace parte de un desarrollo de la personalidad. Ese es su trabajo y está estudiando la ingeniería. ¿Esta ingeniería cuál es? ¿Qué? Industrial, profe, ingeniería industrial. Perdón. Ustedes están estudiando para la ingeniería industrial. Muy bien. Y felicitaciones y bienvenido a su curso. Yo sé que le va a ir muy bien, porque ni mucho menos voy a utilizar lenguajes jurídicos que les van a entorpecer el conocimiento, porque ustedes no están estudiando para ser abogados. A los abogados, a los estudiantes de derecho, desde un comienzo se les tiene que hablar en un lenguaje jurídico porque ellos van a ser abogados y deben de tener principios y doctrinas jurídicas. En cambio, ustedes no. Ustedes van a ser ingenieros, entonces a ustedes hay que hablarles con un idioma castellano, que lo entiendan, que lo interpreten, que sepan de qué les están hablando, porque si bien es cierto, estos son unos conversatorios que nosotros vamos a hacer durante estas 20 horas y tienen que ser matizados con videos, con algunas lecturas no tan profundas, pero que sí tengan que sean relevantes frente al aprendizaje que estamos teniendo. Va a haber mucha participación de ustedes porque yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, muchas dudas, y quieren aprender y para uno aprender necesariamente tiene que preguntar. Tenemos un contenido programático en el cual normalmente yo trato de cumplir a cabalidad porque tenemos que mostrarle a la administración de la universidad que estamos siendo responsables con un contenido programático que está registrado ante el Ministerio de Educación. Entonces, claro, uno como abogado en materia del derecho laboral, que está todos los días en los juzgados, todos los días presentando demandas, si ustedes me preguntan cuántas audiencias asistió en el mes de agosto, podría decirles que por lo menos 2 por semana, en el tema de la virtualidad.
Entonces, pues ya conocemos bien el tema de la virtualidad, porque nos ha tocado aprender de ceros. Nadie nace aprendido. No conozco el primero que nazca aprendido. Y mucho menos los abogados que no manejamos muy bien las TIC. Ese no es nuestro trabajo. Para eso están los ingenieros de sistemas, están las TIC. Yo trabajo por la mañana. Por la gracia de Dios, tengo un contrato. Soy consultor jurídico de una gran institución, de una institución maravillosa que ustedes conocen, que ustedes aman. Esta institución es tan maravillosa, aun cuando ustedes no lo crean, ya nos pagaron el mes de agosto y nos pagaron completo. Esta institución no ha despedido un solo trabajador y tiene más de 200 trabajadores y no ha despedido uno solo. Ha hecho uso de las circulares del Ministerio del Trabajo, donde habla de flexibilización de horarios, donde habla que no es permitido suspender contratos laborales bajo ninguna circunstancia, que lo que pretende el gobierno en esta emergencia sanitaria es sostener la parte laboral de los trabajadores, y esta empresa así lo ha hecho. Entonces, ese ejercicio de uno ser el consultor de gerencia, consultor de la presidencia de la compañía, lo invita a que uno tiene que estar en un aprendizaje permanente, en unas lecturas permanentes para poder sacar los proyectos. De una mala asesoría, de un mal concepto que yo dé, se puede perder mucho dinero. La compañía puede perder muchísimo dinero. Entonces tiene uno que ser sagaz, inteligente. Tiene que ser una persona que tiene que estudiar permanentemente en el desarrollo de la actividad. Entonces, yo les decía, aquí nadie nació aprendido. Jurídicamente tuvieron que estudiar. Los que se inventaron el derecho laboral tuvieron que estudiar. Yo, que llegué primero que ustedes al derecho laboral, he tenido que estudiar durante muchos años, pero muchos años, el derecho. Aparte de que antes de ser abogado, tuve la fortuna de estudiar contaduría pública. Hice 2 especializaciones y un día cualquiera, la vida me dio la oportunidad de estudiar derecho. Y no sabía que dentro de mí había un abogado en potencia. Entonces, por circunstancias de la vida, me fui inclinando por la parte del derecho. Estudié derecho penal, que es un derecho circunstancial. Me enamoré del derecho penal, trabajo el derecho penal. Yo soy abogado litigante en derecho penal. Yo soy el que va a los juzgados penales, se enfrenta a los fiscales, se enfrenta a los jueces. Soy defensor de víctimas. Tengo que ver con homicidios, con hurtos, con estupefacientes, con violencia intrafamiliar, con abuso de menores de 14 años. Yo trabajo en ese concepto. Y me fui metiendo, porque el derecho laboral, como estudié contaduría pública, el derecho laboral lo llevo, Profe, buenas noches. Lo llevo en la sangre. Buenas noches. Profe, yo le paso una pregunta, qué pena. ¿Usted solo maneja el derecho penal y laboral? Sí. Ah. Sí, Es que el tema de consulta, el tema del derecho, es que yo no sé cuál es, el de cuando necesitan desalojar a una persona de una casa que está arrendada, eso es pero derecho civil.
Ok, Eso es derecho civil. ok. De pronto podemos mirar el organigrama de la rama judicial para que ustedes tengan un conocimiento sobre lo que, por ejemplo, Liz nos preguntaba ahorita. Y esas son preguntas que hacen ustedes los que no estudian derecho. Ok, entonces, con este tema de la pandemia, nosotros y en general los profesores, no tenían dominio de las plataformas Zoom porque no se usaban. Por lo menos para lo que nosotros desarrollábamos como docentes universitarios, las plataformas no se usaban. Lo más que se usaban eran diapositivas en PowerPoint y las transmitía uno a través de un video. Eso era como lo más grande que se desarrollaba. Cuando yo dicto mis conferencias en el tema del coaching educativo, porque va de la mano con el coaching emocional, se reúne un grupo de personas en un salón, a uno lo llevan con un temario específico para que uno dicte la conferencia, pero uno la dicta de forma presencial. Ahora en el mundo que estamos viviendo, en la actualidad que estamos viviendo, en el aquí y en el ahora, nos tocó sobre la marcha aprender a manejar este sistema. No es fácil, porque tenemos que grabar la clase, tenemos que subirla al YouTube, tenemos que publicarla en la página, en la aula virtual, para que públicamente se tenga la prueba de que la universidad dictó la clase y dictó las 20 horas y que tenía un contenido programático y que el docente es una persona que tiene capacidad para manejar el grupo académico, que tiene la capacidad para conducir de la mejor manera la clase. No puede ser un docente que los estudiantes no le puedan preguntar porque inmediatamente se altera y se le alteran los nervios y por el mal genio no puede contestar lo que el estudiante quiere saber, quiere preguntar. No importa que la pregunta sea salida de los cabellos. El docente debe tener la capacidad suficiente para responder y responder como debe ser. Esa es la expectativa que tienen ustedes frente al abogado, hasta este hombre que les está hablando. Y que si en un momento dado la pregunta es tan técnica, tan profesional, pues la vamos a investigar el concepto porque nosotros, yo tampoco en el área jurídica me las sé todas. Yo sé un poquito de cosas, claro que sí. Por eso soy consultor de presidencia, por eso desarrollo mi actividad como abogado litigante y todos los días estoy aprendiendo. Yo aprendo de ustedes, los estudiantes, porque sé escuchar, porque sé conducir, porque sé guiar. A mí con una facilidad se me olvidan las cosas feas. Eso lo aprendí dentro del coaching. Porque es que el coaching lleva más de 30 años. El coaching ha existido toda la vida. Antes lo llamaban técnicas de mejoramiento personal. Tenían unos términos técnicos para desarrollar eso. Manejaban como las personas psicoterapeutas, personas que desarrollaban, les decían conferencistas. Y hace muy poco tiempo se desarrolló el tema del coaching. Alguien se inventó ese nombre de coaching.
el coaching, el coach, el coach, el coche. En Europa ya hay maestros, maestría en coaching. Hay empresas que desarrollan coaching emocional. Hay empresas que desarrollan el coaching educativo y es lo que se está vendiendo a nivel mundial. Entonces yo no me podía quedar al margen de la actualidad. Entonces tuve que estudiar, titularme como coaching educativo, porque es lo que está de moda. Para uno ser profesor universitario tiene que hacer una especialización en docencia y pedagogía universitaria. Perdóneme. No todos los profesionales tienen la cualidad, tienen la facultad de transmitir el conocimiento científico. Cree que porque es abogado, que porque es abogado litigante y especializado en derecho laboral, tiene la cualidad y la facultad para transmitir el conocimiento. No. Esto necesita de tener una dotación, de tener un compromiso social, de tener una vocación. Hay mucha gente que se mete de profesor porque no encuentra nada más que hacer. Y a los pocos días, a los pocos meses, tira la toalla. ¿Por qué? Porque se encuentra con estudiantes que están ávidos de un conocimiento y el docente no tiene esa capacidad de actualizarse, esa capacidad de poderle informar adecuadamente el concepto al estudiante. Entonces es ahí donde el docente se cae y renuncia y se va. Para esto, imagínense ustedes que para yo poder estar hablando con ustedes, conversando, tuve que preparar el conversatorio. Esto no es que uno esté hablando y que salga de la nada. Esto tiene una orientación, tiene una guía y paulatinamente la va uno desarrollando, porque así la experiencia le ha mostrado a uno que es la forma de llegar a los estudiantes. Ustedes como grupo es un grupo potencial. En ustedes hay una ley del silencio y son 27 estudiantes para contra mí solo. Vengo de dictar una cátedra en Derecho Procesal a más de 90 estudiantes de quinto semestre de Derecho, donde tuvimos que hacer demandas, tuvimos que contestar demandas, 90 estudiantes. Y cuando yo ingresé al curso, de entrada me hicieron una prevención frente a la conducta del curso. Y pueden creer, mis queridos estudiantes, que en esas 20 horas pasadas del módulo no tuve ningún encontrón con ningún estudiante. Me dijeron, tenga cuidado con estos y estos hombres, con estas y estas mujeres. Claro, ellos salen a preguntan a veces para medirle la capacidad intelectual del docente. Si el docente sabe o no sabe lo que está dictando. Afortunadamente, pues es mi trabajo diario, es lo que yo hago. Entonces ellos entendieron que el docente sí tenía esa capacidad y no tuve ninguna controversia con esos estudiantes. Entonces nosotros en este conversatorio el día de hoy nos vamos a poner de acuerdo en las reglas de juego. Vamos a hacer un juego limpio. Y el juego limpio parte en que nos pongamos de acuerdo en las fechas en que vamos a hacer nuestros parciales y nuestro examen final. Yo propongo que el primer parcial lo hagamos el 7 de septiembre. El segundo parcial lo hagamos el 16 de septiembre.
y el examen final lo hagamos el 23 de septiembre, un día antes de terminar el módulo. Y el 24 de septiembre socializamos la nota. Yo siempre termino el módulo y la orden de la universidad es socializar la nota. Hacemos primer parcial y ya los estudiantes saben cuánto llevan en su parcial, cuánto sacaron en su 30%. Hacemos el segundo parcial, igualmente ellos ya saben cuánto sacaron en su segundo parcial. Y el examen final, pues ya lo saben, y ustedes como ingenieros manejan muy bien esos temas porcentuales, entonces ustedes ya saben cuál va a ser su nota final. No me gusta que los estudiantes me llamen un mes, 2 meses después para preguntarme la nota que ellos saben que sacaron. Porque uno es muy cuidadoso, yo soy supremamente cuidadoso en pasarle la nota al estudiante. No tengo ningún interés en dejar absolutamente a nadie, no es mi estilo. Mi estilo es que salgan adelante, que aprendan. Por eso no persigo a nadie. Mi interés es guiar, conducir. Entonces, muchachos, quedamos para el 7 de septiembre el primer parcial, el 16 de septiembre el segundo parcial y el 22 de septiembre el examen final. Preguntas sobre los parciales. Compartan, muchachos. A mí me gusta que compartamos. Buenas tardes. La metodología, ¿cómo va a ser los parciales? ¿Respuesta múltiple o cómo va a ser? Puede ser respuestas múltiples, podemos hacer parciales orales. Tenemos varias técnicas para desarrollar la actividad. De modo pues que podemos utilizar cualquiera de esas técnicas de selección múltiple o podemos hacer el parcial oral en grupos de A3, donde solamente el día del parcial ingresan los 3 a la plataforma, ingresan a Zoom solamente los 3 que vayan a presentar el examen. Se retiran esos 3, se desconectan y se conectan los otros 3 que quieran presentar el parcial. Como son 27 estudiantes, tenemos 2 horas, lo podemos hacer tranquilamente y de una vez van sabiendo cuál es su nota. Bueno, ese podría ser una metodología. Okay. Otra consulta. ¿Se van a manejar grupos de trabajo? Discúlpame, ¿se van a manejar qué? ¿Se van a manejar grupos de trabajo o individual? Vamos a trabajar. Vamos a mirar si lo amerita, porque como son tan poquitos, pues miramos a ver si se ameritan hacer grupos de trabajo para desarrollar alguna tarea de investigación. Los podemos hacer. ¿Ustedes cómo están agrupados? ¿Cuántos grupos tienen? Pues, profe, hay grupos que veníamos de 5, de 4 y de 6. Sí. Sí, señor, más o menos. Son grupos que están conformados desde que iniciamos la carrera. Perfecto. Yo no creo que vaya a haber ninguna variación con respecto a esos grupos de trabajo. En su momento tendrían que escribirlos al correo del docente para que queden inscritos y poder desarrollar la investigación, el trabajo de investigación que puede tener una evaluación de la presentación del tema, la socialización del tema, que podría ser de pronto en el segundo parcial para utilizar los grupos de trabajo. Podría ser en un momento dado, pero eso lo definimos en el transcurso del desarrollo
del curso. ¿Estamos de acuerdo? Listo, sí, señor. Ok. A ver. ¿Quién más quiere participar? Quiero oír Profe, las señoritas. a A mí ver, me gustaría saber cómo vamos a manejar la lista de la asistencia. ¿quién habla? Yorley, Eh, profe, lo que pasa es que yo estudio con mi hermanito, entonces sí. hacemos la misma carrera y nos conectamos de un solo computador. No, pues simplemente cuando se conecten prenden la cámara y me dicen hola y ya. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. No, sí, profe, lo que pasa es que me gustaría saber cómo va a manejar la lista en general. Puedo llamar lista, no puedo llamar lista. Eso no es una condición sine qua non para sacar adelante el proyecto. O sea, en la presencial llamaba lista todos los días, pero aquí en la virtualidad hay otros mecanismos donde uno se puede dar cuenta y la verdad es que no son muchos, uno se da cuenta si están todos inscritos o no. Entonces, por eso tú, pues, por lo menos estás con tu hermano ahí, pásalo, que hable, póngalo a hablar. Hola, profe, yo hablé ahorita al inicio. ¿Cómo te ¿Recuerda, Jorge? llamas? Jorge Ariel Fiaga. Ya, ok, perfecto. Esa es la manera como nosotros, y como allá hay un contador donde aparecen, por lo menos ahorita hay 25 personas inscritas, están participando en la actividad. Lo grave es cuando, por ejemplo, estando dentro de la sesión, el docente haga una pregunta y al azar quiere que alguno de los que están en la reunión conteste y no contesta, quiere decir que se conectó, pero no está en la reunión, no está en la clase. Entonces ahí me tocaría ponerle su falla y ponerle una mala nota que sería computada al finalizar del ejercicio, porque eso se sabe, que echa la ley, echa la trampa, a todo nivel, a todo nivel. No son solo los ingenieros. Los que más infringen la ley son los estudiantes de derecho. No son los ingenieros, son todos, toda la gente. La gente viene, se conectan desde el celular y ya, y con eso quieren pasar el módulo. Entonces, de pronto, uno hace preguntas, le pregunta a alguien al azar, 2, 3 personas que supuestamente están conectados, no responden, después no me pueden decir, profe, es que X, Y o Z. Entonces, tienen que estar atentos, tienen que estar en su clase, estar atentos a la clase. Pero si estamos todos en la clase y no sucede lo que les estoy diciendo, seguramente ninguno va a perder por fallas. Que pierdan por nota es otra cosa. Que no pasen los parciales, que no presenten los parciales, porque hay estudiantes que no vienen a los parciales. Hay estudiantes que no vienen al examen final. Y ahí sí sería delicado porque el docente tendría que calificar negativo al estudiante. Bueno, sigamos. Vamos a utilizar una bibliografía que es bien importante para ustedes. Vamos a manejar conceptos de la Constitución Política de Colombia. Vamos a manejar conceptos del Código Sustantivo, Código Laboral Colombiano, este código.
Código laboral. Vamos a manejar conceptos de la Constitución política. Vamos a manejar unos conceptos del acoso laboral de la Ley 1010 del 93. Esa ley está en internet. Ustedes, si quieren, la imprimen, la tienen presente, porque es bien importante y vamos a trabajar grandemente sobre ese concepto del acoso laboral. Vamos a manejar el tema de la Constitución política, porque es que la Constitución política no solamente nos crea, nos da unos principios, sino también nos crea unos derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 11 al artículo 41. Esos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, derecho a la salud. ¿A qué otro derecho? A ver, vamos todos a participar en esos derechos fundamentales. A ver, yo ya dije... La libre expresión. A libre expresión de la personalidad. ¿Cuál otro? El de la libertad. La libertad. ¿Cuál otro? Tengo 27 estudiantes. El más importante, el derecho al trabajo laboral. Derecho al trabajo. ¿Cuál otro? A la honra. Sí, Julie, gracias. Deja que otro conteste. ¿La protesta? Sí, sí, a agruparse sindicalmente. ¿Igualdad de género? Dígame. ¿Derecho a la igualdad de género? Sí, sí, ese puede ser. Derecho, se llama derecho a la igualdad. Artículo 13. Es el derecho a la igualdad. Porque hay otro que se llama el libre desarrollo de la personalidad, que ese es el que tiene que ver con el género. A ver, Lida, ¿está? La religión, profe. Señor. La religión. Sí, señor, aquí estoy. Sí, sí, la libertad de culto. Sí, Lida, dame un derecho. ¿A la salud? Perfecto. Derecho a la salud, a la vida. Entonces, esos derechos que están consagrados en los artículos 11 al 41 es lo que nos manifiesta la base jurídica de todo individuo. Los derechos que tenemos. Pero también la Constitución Política de Colombia nos da unas obligaciones que tenemos que cumplir. Y vamos a entenderlo, que los derechos son de esta manera. Mírenme en el tema del celular y vamos a decir que los derechos de mi compañero empiezan aquí con mi dedo izquierdo y terminan en el lado derecho. Esos son mis derechos. Esos son mis derechos. Empiezan en mi dedo izquierdo y terminan en mi dedo derecho. Ese recorrido son mis derechos. Y esos derechos tienen unas características que no son inalienables. Nadie puede pisotearle los derechos a nadie. Nadie puede ser abusivo con sus derechos que vayan en contra de los demás. Entonces, vamos a decir que en el dedo izquierdo terminan mis derechos y ahí simultáneamente empiezan los derechos del otro. Donde terminan los míos, empiezan los derechos del otro.
y son inalienables. Yo no los puedo vender, yo no los puedo empeñar, yo no los puedo negociar, yo no puedo renunciar a ese derecho. Son mis derechos. Y entonces nace, perdóneme, nace también el tema de las obligaciones. Yo tengo unas obligaciones. Como tengo unos derechos, tengo unas obligaciones. A ver, me voy a expresar de la siguiente manera. Cuando ustedes ingresan a la institución universitaria, ustedes adquieren, con la firma de la matrícula, adquieren unos derechos. Y esos derechos es que la institución le brinde le suministre un servicio educativo de calidad, profesionalmente de calidad, que tenga docentes que tengan la capacidad suficiente para transmitir el concepto por el cual ustedes están pagando. En su gran mayoría, los docentes de Universitaria de Colombia somos de especialización hacia arriba. Otros tienen maestría, otros ya son doctores. Pero aquí, docentes con el solo pregrado en el área profesional no hay. Pueden llegar docentes con el solo pregrado a dictar en el área de las técnicas. Sí, ahí lo pueden hacer. Pero a nivel profesional la exigencia de las directivas de la universidad es que deben ser mínimo especializados y con experiencia de docentes. Entonces ustedes adquieren esos derechos. Y eso es lo que la universidad está haciendo en este momento, ofreciéndoles, de acuerdo a un ordenamiento gubernamental, dando las clases virtuales, dando todas las garantías, ofreciendo que las clases sean de alta calidad. Pero ustedes también tienen unas obligaciones, y esas obligaciones están enmarcadas en el pago que tienen que hacer cada módulo. Ustedes por cada periodo tienen que pagar 3 cuotas. Aquellos estudiantes que no paguen sus cuotas oportunamente, la universidad los cataloga como estudiantes no activos y pierden la calidad de estudiantes. Claro, por una permisibilidad de la universidad, los estudiantes entran a clase y los anotan ahí en un listado de no al día. Y a veces son los estudiantes que son los que más problema ponen, tanto al docente como a la institución. No están cumpliendo con sus derechos. Están exigiendo unos derechos de los cuales no tienen por qué exigirlos porque no han cumplido con la obligación. Y la obligación es pagar oportunamente las cuotas. Entonces, esas son las obligaciones que adquieren los estudiantes de Universitaria de Colombia. En la vida real, todas las personas tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Otro ejemplo, aquellas personas que compraron su casa bajo el concepto de una hipoteca. Tienen el derecho de hacer el uso, goce, usufructo de su apartamento, de su casa, pero tienen la obligación de pagar las cuotas de la hipoteca todos los meses. Hay gente que por cualquier circunstancia que no me interesa discutir ahorita, se atrasa. Unos porque son sinvergüenzas y teniendo la plata no pagan. Prefieren irse a tomar cerveza, irse a jugar al tejo, irse en donde las fufurufas y gastarse en la plata de la hipoteca. Otros porque no tienen trabajo. Definitivamente hay una crisis económica en esa casa y se dificulta. Perfecto. Pero están incumpliendo con una obligación. Y tarde o temprano los bancos entran a embargar la propiedad. ¿Por qué? Porque el banco cumplió con el derecho de prestarles el dinero y adjudicarles esa vivienda. Y la obligación es pagar la hipoteca. Y si no la pagan, están incumpliendo esa responsabilidad. Entonces, los ciudadanos
Tenemos unos derechos y unas obligaciones que están enmarcadas dentro de la Constitución Política de Colombia. Para el tema específico que a nosotros nos interesa, que es la legislación laboral, el derecho laboral, pues nosotros vamos a tener que ver exclusivamente el capítulo, el libro 1 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el derecho individual. Ese derecho, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho, qué es el derecho laboral? ¿Para qué sirve el derecho laboral? ¿Cómo procedo frente a esa ley? Ese es el derecho individual. Todos esos derechos que tienen los trabajadores, todas esas obligaciones que tienen los trabajadores frente a los empleadores. ¿Por qué los despiden injustamente? ¿Por qué los despiden con justa causa? ¿Cuál es el derecho que yo tengo a que me paguen un salario y unas prestaciones sociales? Vamos a tratar de identificar plenamente el concepto que es salario. Vamos a mirar qué son las prestaciones sociales, cómo están divididas esas prestaciones sociales. Vamos a mirar ese concepto de seguridad social, pero de una manera elegante, de una manera, unos conversatorios donde sea ameno, donde ustedes se sientan a gusto, donde realmente este mundo fantástico del derecho laboral sea de total agrado para ustedes, que sea de una interpretación bonita, que ustedes se sientan a gusto, se sientan realizados con el aprendizaje. Eso es como cuando a las personas, a los muchachos los invitan, a los que les gusta el rock, ir a un concierto de rock, a los que les gusta el reggaetón, a los que les gusta el vallenato, que se sientan realizados, que están entrando en un mundo fantástico del derecho laboral, que si bien es cierto es esta la parte fundamental, aquí y ahora, no tienen otro espacio para aprender. Por eso sigo insistiendo y lo digo y no me cansaré de decirlo. Y habrán algunas personas que saben de qué estoy hablando cuando digo, hago mi mayor esfuerzo para que mi trabajo esté enmarcado dentro de un concepto de amor, de responsabilidad. Porque quien hace su trabajo con amor siempre está en el marco del éxito. No hay lugar para que exista la duda, porque cuando existe duda existe error. Mientras uno haga su trabajo con amor, las cosas salen porque salen al otro lado. Pero cuando uno lo hace con pereza, no prepara clases, no prepara el tema. Yo también soy un ser humano como ustedes. Tengo dificultades. Todas las dificultades que ustedes puedan tener las tengo yo, porque no estoy exento de ninguna. Que quiera transmitirles a ustedes esa calidad profesional, esa parte emocional maravillosa, claro, ese es mi estilo de trabajo, pero igual tengo las necesidades como las tienen todos ustedes. De una u otra manera, también nosotros tenemos necesidades. Y tenemos que sobrepasarlas, tenemos que venir como el payaso frente a ustedes a transmitir un concepto con elegancia, con profesionalismo. De modo pues que, siguiendo adelante, vamos a mirar entonces que esos derechos y esas obligaciones que están enmarcadas dentro de la Constitución Política de Colombia y dentro del Código Sustantivo Laboral nos invita a que nos traslademos de alguna manera a una de las leyes que más impacto social ha causado en el mundo laboral. Antiguamente solamente teníamos como impacto social era el acoso sexual.
ese acoso sexual que hacían tanto empleadores como hombres y mujeres. Porque no solamente los hombres eran los que hacían el acoso sexual, las gerentes mujeres también acosaban a los subalternos hombres. Entonces de ahí nace el famoso acoso laboral, que es el tema que nosotros vamos a tratar enmarcado dentro de la ley 1010 del año 93. Y es importante que ustedes no solamente tengan libros de matemáticas, libros de ingeniería, que es la base fundamental de su carrera profesional, sino también deben de tener estos textos que son básicos, son básicos para el manejo de sus empresas, porque ustedes no solo van a ser ingenieros, ustedes también van a ser gerentes, van a ser administradores, y si no tienen un conocimiento básico del tema laboral que ustedes tienen que manejar en el ramo de la ingeniería, se maneja mucho operario, mucho técnico, mucho tecnólogo, muchas personas que tienen que saber cuánto vale un día de salario, tienen que saber cuál es el salario, cuáles son las horas extras, si les tienen que dar la dotación, si tienen que pagarles las prestaciones sociales, si existe un contrato laboral. Esas cosas ustedes como empresarios, como administradores, como representantes legales de las grandes compañías que lo van a hacer, porque muchos de ustedes ya pueden tener ya sus empresas, otros van a tener que ir a pedir trabajo a nivel profesional. Entonces es ahí donde necesitan ese derecho laboral, pero no desde el punto de vista del abogado, no con la técnica y la parte sobria del abogado. No, lo vamos a hacer con esa solemnidad, pero con un lenguaje de ingeniero, con un lenguaje básico que todos vayamos a entender de lo que estamos hablando. Por eso es importante que ustedes también permitan esa buena voluntad, esa energía positiva para que este derecho, para que esta asignatura llegue a los confines de sus mentes, porque estoy casi convencido que de todo lo que nosotros hablamos aquí, nada lo pueden dejar pasar, porque hace parte de ese mundo laboral, de ese mundo maravilloso del derecho laboral. Y de pronto vamos a mirar si hacemos una lectura de una sentencia. Que ustedes oyen, es que la sentencia, pero ustedes como ingenieros dirán, pero nosotros para qué vamos a necesitar eso. Eso a nosotros no nos interesa. Claro que sí lo van a necesitar. Por lo menos tener conocimiento que es una sentencia, conocer el texto, saber cómo se desarrolla, cuál es la parte del cuerpo de la sentencia y cómo es que se resuelven las cosas para que las personas naturales, las personas jurídicas y la sociedad cumplan con el ordenamiento jurídico. Pero no vamos a traer una sentencia de 300 hojas que, pues, ustedes no las van a leer. Pero sí podemos traer una sentencia pequeña. Yo les doy los títulos de la investigación y la sacamos adelante. Esa es en grado sumo, entonces, lo que nosotros hablamos de traer el tema de jurisprudencial. La jurisprudencia, lo que sacan las grandes cortes. Las cortes, esas cortes que ahorita están en problemas. Esas grandes cortes. Y traemos también otros temas de tipo doctrinal, porque es que la doctrina son
argumentos jurídicos que han plasmado en textos personas especializadas en la materia. Entonces, ellos sacan, por ejemplo, una cartilla sobre derecho laboral individual. Eso se llama la doctrina. Expertos en derecho laboral que escriben y lo colocan en sus textos para que el público, los estudiantes de cualquier carrera lo puedan leer y lo puedan interpretar. Esas son las famosas doctrinas. Entonces, fíjense ustedes que le damos un marco profesional a nuestra asignatura. No quiere decir que porque ustedes son ingenieros, entonces vamos a hacer de esta asignatura como un día lo oí ahí en la sede 2, diciendo que esta asignatura era un relleno, que esto era una costura y que era un relleno. Eran los muchachos de ingeniería del día. Y esa costura y ese relleno eran por lo menos unos 27 estudiantes. Adivinen cuántos pasaron la materia. ¿Alguien quiere adivinar de los que no han hablado? ¿Alguien quiere adivinar de los que no han hablado? 27. ¿Cuántos? 2, profe. Pues resulta que no todos pasaron. Porque algunos perdieron por fallas, otros perdieron ni siquiera para habilitar, se quedaron. ¿Por qué? Porque menospreciaron la asignatura. Yo sé que con ustedes no va a pasar eso. Con ustedes la cosa va a ser diferente, pero tienen que poner su mayor interés, tienen que poner toda la energía positiva para que esta clase sea amena, sea dinámica, tenga ese gusto de un tema nuevo, de un mundo fantástico donde ustedes van a aprender algo porque no tienen más opción. No hay otra materia, no hay otro módulo que uno diga, bueno, yo me quedo en individual, pero es que tengo la otra y con esa pues en el conocimiento puedo recuperar. No hay más. Esta es única, no hay más. Bueno. Profe. Dígame, Julie. Digamos, en algún momento se podría poner o traer un caso específico, ya sea de forma informativa o educativo, de acoso laboral. Sí, claro, lo podemos hacer. Sí, claro. Si tú tienes uno y lo quieres plantear, pero primero, antes de desarrollar la práctica, miramos cuál es la teoría. Y con base a eso podemos desarrollar para que hablemos lo que tenemos que hablar, para que concluyamos lo que tenemos que concluir. No podemos hablar sobre lo que no sabemos, porque eso no es ético. El inteligente discute sobre lo que conoce. El ignorante se hace matar porque le validen tesis que desconoce totalmente. Entonces mucha gente escucha a una persona que empieza a hablar por hablar. Y cuando uno tiene el conocimiento y uno sabe el tema, o discute o simplemente se hace para un lado y no discute a la persona. Claro, el ignorante va a decir, si ve, le gané a ese abogado, si ve, le gané a ese ingeniero porque no fue capaz de rebatirme mi tesis. No nos interesa. Cuando nosotros conocemos los temas y vemos que la persona quiere entrar en una discusión bicentina que a uno, conocedor del tema, no lo va a llevar
absolutamente a nada, uno simplemente no discute. Pero qué bueno es discutir con conocimiento de causa. Qué bueno es discutir. No pretendiendo jamás tener uno la razón sobre el conocimiento científico, pero sí entrar uno a exponer sus tesis dentro de un ámbito del conocimiento. Eso sí es muy hermoso, porque vamos a entender de qué estamos hablando. Y el buen profesional es aquel que sabe oír. Yo, por ejemplo, cuando estoy en juicio, lo que mejor sé hacer es escuchar, porque la contraparte, en un momento dado, que se sienta perdido o que se llene de motivos, se llene de ira, uno con ira no puede pensar y dice bestialidades. Y esas bestialidades es las que yo puedo recoger en un momento dado para la defensa de mi cliente. Tener esa paz interior para poder escuchar las barbaridades o lo que el otro quiera decir. Y ese es el éxito. Ahí es donde uno, en un momento dado, recoge esa información y puede enderezar su proceso y puede ganar el proceso. Porque aquí no va uno a decir que es que uno coloca la demanda y ya ganó el proceso. No. El trabajo del abogado es de medios, más no de resultados. Uno hace todo lo posible para presentar y argumentar, pero la razón la da el juez en el fallo. Puede uno ir muy bien sustentado y todo, y resulta que la contraparte le demostró a uno más allá del tema jurídico, y el juez le da la razón a la contraparte, porque es que el resultado final es el del juez. Entonces, hemos hablado de las cosas que nos interesan como regla de juego, y les decía, este es un juego limpio. Esta es mi carta de presentación. Estas son las reglas de juego que yo coloco frente a ustedes. Las reglas de ustedes no pueden ser diferentes a las mías. Entonces ustedes saben que tenemos unos parciales, tienen unos porcentajes, en un momento oportuno miramos si hacemos trabajos de grupo para mejorar las notas. El horario de clase, la universidad lo tiene estipulado de 6 de la tarde a 8 de la noche, pero yo sé que ustedes y yo tenemos una clase a las 8 de la noche. Entonces, yo estoy siempre, en nombre del poder superior de la divinidad, siempre estoy antes de las 6 conectado. Voy a tratar de que el ID sea siempre el mismo y la contraseña la misma para que ustedes, para yo también ahorrarme ese trabajo de estarles pasando el ID y la invitación. Bueno, si me toca hacerlo, pues lo haré, no hay dificultad. Empezamos la clase formalmente a las 6, pero formalmente arrancamos tipo 6:10. De modo pues que aquellas personas que lleguen después de las 6:10 se conectan, no necesitan interrumpir la clase saludando, porque incomoda. Van a haber espacios donde el docente hace la presentación del tema, hace la sustentación magistral del tema y abre espacios para que los estudiantes hagan sus preguntas. Y es allí donde ustedes, si les asalta una duda, escríbanlo, y en el momento que estemos en la sesión de preguntas y respuestas, ahí preguntan y ahí respondemos para que la clase tenga
esa dinámica que se quiere impartir. Tengan sus micrófonos cerrados para que no se escuche ladrar al perro, llorar el niño, corre en la mesa, la música, la habladuría de las otras personas que están en el hogar. Solamente cuando vayamos a hablar, abrimos el micrófono. Y con eso, pues, le damos una calidad maravillosa a nuestra clase. Entonces, tratemos que la clase la terminemos por lo menos 20 para las 8, con el fin de que ustedes puedan también descansar y prepararse para su siguiente clase. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí. profe. A ver, Sí, señor. a ver, ¿quién más? Sí, profe. ¿Quién más? Sí, señor, profe. Sí, señor. Vale, profe. Ok, ¿quién más? Sí, señor. Listo, profe. ¿Quién más? Sí, señor, profe. Sí, señor, profe. Vale, listo. Eso se trata. Sí, señor. Ustedes no están acostumbrados a hablar en público porque no va a ser su estilo, la oralidad. Entonces, traten de romper el miedo, traten de romper el pánico escénico que da hablar por estos medios, porque ustedes van a ser profesionales y ustedes van a tener que hacer exposición de las cotizaciones de los servicios que van a vender, porque todo profesional es vendedor. Si yo no vendo mi servicio como abogado, muy seguramente la institución no me hubiera contratado como consultor, porque el día de la entrevista no tenía la capacidad de diálogo y demostrar cuál es mi trabajo que yo desarrollo. Entonces, todos los profesionales somos vendedores porque tenemos que vender nuestros servicios y tenemos que tener oralidad, tenemos que tener léxico, tenemos que hablar. Y aquí lo vamos a hacer. Y si hablamos mal, pues aquí corregimos y salimos adelante, pero con un lenguaje bonito. Aquí no venimos a decir groserías, aquí no venimos a decir barbaridades, no. Aquí venimos a lo que venimos, a estudiar, a aprender un conocimiento científico que va a ser totalmente nuevo para ustedes. Yo los invito entonces para que nos reunamos mañana. Ahí tenemos el WhatsApp, el grupo. Ya tuve oportunidad de hablar con la monitora porque ella tiene un trabajo especial que es llenar el parcelador docente y pues como ingenieros pues de pronto ustedes saben manejar mejor el Zoom que yo, sobre todo para pues, los temas de grabar la clase y estas cosas, porque a nosotros nos dieron las claves para manejar la plataforma Zoom de la universidad. Entonces, pues hay muchas cosas que uno tiene que pedir ayuda a los estudiantes, porque eso se trata. Este mundo es de amigos, este mundo es de ayuda. Ayúdate que yo te ayudaré. Para mí no cabe la menor duda que eso es así. Y tiene uno que en cada módulo crear amigos, no enemistades. Señoras y señores, no siendo más el objeto de la presente, la clase ha terminado. Muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches, profesor. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias.